Sobre la propiedad intelectual voy a dar unas pinceladas muy breves, ya que tenemos propiedad intelectual, el grupo de investigación de la Autónoma de propiedad intelectual es uno de los más prestigiosos de España, así que si queréis cursar esta asignatura, tenéis interés en la propiedad intelectual, os recomiendo que la curséis, y también hay un máster de propiedad intelectual, así que si tenéis interés en profundizar en esta materia os remito a esas asignaturas y a ese máster. Bien, por lo que respecta a la propiedad intelectual y a su regulación, tenemos una incipiente regulación en el artículo 428 del Código Civil, que nos viene a decir que el autor de una obra literaria, científica o artística tiene derecho a explotarla y a disponer de ella a su voluntad. Además, contamos con una ley de propiedad horizontal que regula de forma detallada estos derechos y que nos enuncia que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. La regulación la tenéis en esta ley de propiedad horizontal, la 1/1996, y aquí os pongo en rojo las modificaciones. Por lo que respecta al objeto y a los sujetos de la propiedad intelectual, el objeto va a ser la obra. La obra es un bien inmaterial, por lo tanto debe distinguirse del soporte material que la contenga, al que sí que resultará de aplicación las reglas del usucapio, etc. La obra puede ser literaria, científica o artística. En concreto, todas las creaciones originales, requisito imprescindible que sean originales, expresadas por cualquier medio, soporte tangible o intangible, conocido o que, siendo desconocido en la actualidad, se invente en el futuro. También se incluyen las obras derivadas, sin perjuicio de los derechos de autor del autor original. Estas obras derivadas sería, por ejemplo, una traducción de un libro. Sin embargo, no tienen carácter de obras las disposiciones normativas, las resoluciones de órganos judiciales, dictámenes, las ideas, la información, ni los conocimientos. Tiene que haber un aporte de creatividad. Los sujetos de la propiedad intelectual y en concreto del derecho de autor sería el autor, que es la persona natural que crea la obra literaria, científica o artística. Se presume que el autor, salvo prueba en contrario, se presume que es autor aquel que aparece en la obra como tal, como autor, mediante su nombre, firma o signo que le identifique. Respecto a las obras anónimas o seudónimas, las que están firmadas no con el nombre del autor, sino bajo un seudónimo para preservar su identidad, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su autoría. Una vez que el autor revele sus datos, su identidad, no podrán ser ejercitados estos derechos por otra persona física o jurídica, salvo que él realice un acto de disposición o cesión. En los casos de coautoría podemos distinguir entre obras en colaboración y obras colectivas. En las obras en colaboración, todos los autores aportan su obra, su trabajo y su creatividad, de forma que la propiedad intelectual corresponde a todos ellos. No es identificable las partes que aporta uno y otro. Sin embargo, en la obra colectiva, por ejemplo, el manual de Derecho Civil, en el que cada autor ha realizado un capítulo del libro o varios capítulos del libro, sí que es identificable qué partes del libro ha realizado cada uno. De esta forma, salvo pacto en contrario, los derechos de autor de la obra colectiva corresponderán a la persona que lo edite y lo divulgue, al coordinador de la obra. Respecto al contenido de la propiedad intelectual, vamos a ver en primer lugar que podemos hablar de derechos de autor y de derechos conexos. Derechos de autor se reconocen a aquellos que se entiende que sí que realizan obras literarias, artísticas, etc. Y luego los derechos conexos son aquellos que son semejantes a los de autor, pero no son tan plenos. Por ejemplo,
el derecho que se reconoce a un fotógrafo por una foto. Se entiende que una foto no es una obra, en el sentido de obra literaria, obra artística, etcétera, sino algo conexo o semejante, por lo tanto le vamos a reconocer derechos de propiedad intelectual, pero no los derechos plenos de autor. En ese sentido veremos que esto afecta a la duración de los derechos, como veremos al final. Bueno, el contenido de la propiedad intelectual, en primer lugar, tiene un carácter patrimonial y un carácter moral. Podemos decir que los derechos morales de autor son básicamente el derecho de paternidad, es decir, al reconocimiento de la autoría de su obra, y el derecho a la integridad de la obra. Esto significa que el autor tiene derecho de decidir si divulga o no la obra, decidir si divulga bajo seudónimo o manifestando su identidad, así como tiene el derecho de modificar su obra, puede rectificar, puede destruirla si lo desea, puede retirarla del comercio. Ahora bien, si hubiera cedido los derechos de explotación o hubiera realizado algún contrato con terceros respecto de la obra, tendrá que indemnizar los daños y perjuicios. Respecto a los derechos patrimoniales, los podemos distinguir entre derechos de explotación y derechos de remuneración. Los derechos de explotación se refieren a la exclusiva que tiene el autor sobre la explotación o disfrute de su objeto. Así, tiene derecho de elegir si desea reproducirlo, distribuirlo, derecho de comunicación pública y también de transformación. Estos derechos patrimoniales son transmisibles inter vivos y mortis causa, y también se pueden hipotecar. Lo estudiaremos cuando veamos la hipoteca mobiliaria. SHM significa hipoteca mobiliaria. Y los frutos pueden ser embargados. No puede ser embargada la obra, naturalmente, pero sí los frutos que produzca, presentes y futuros. Respecto a los derechos de remuneración, tenemos como ejemplo el derecho de participación en la reventa de la obra, por ejemplo en el artículo 24, así como el derecho a la compensación por aquellos usos que se realicen sin necesidad de solicitar autorización. Por ejemplo, estamos autorizados a utilizar una copia privada de una obra artística. Yo puedo, por ejemplo, escanearme el manual para mi uso privado, exclusivamente para el uso privado. Pues se reconoce en el artículo 25 un derecho a una compensación a recibir por los autores por este uso de la copia privada. Estos derechos remuneratorios son intransmisibles inter vivos, solamente mortis causa. La duración de los derechos de autor, es decir, propiamente los que derivan de la realización de obras originales, duran como regla general toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración del fallecimiento. El cómputo para las obras anónimas o seudónimas es de 70 años desde su divulgación lícita. Para las obras en colaboración, durante toda la vida de todos los autores, porque todos ellos tienen derecho de propiedad intelectual, y 70 años desde la muerte del último de los autores que quedará vivo. Para las obras colectivas son 70 años desde la divulgación lícita de la obra protegida, sin perjuicio de los derechos que puedan tener los autores identificados por las partes que sí que sean identificables. Los plazos de protección se computarán desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte o a la declaración del fallecimiento del autor o de la divulgación lícita de la obra, cuando sea este el caso. Y la extinción de los derechos de explotación de la obra determinará su paso al dominio público. Es decir, que una vez que hayan transcurrido como máximo esos 70 años desde la muerte del autor, eso es de dominio público y no deben respetarse derechos patrimoniales de autor, sin perjuicio de que se debe respetar los derechos morales de paternidad y de integridad. Y por lo que respecta a los derechos de explotación conexos, para los artistas e intérpretes o ejecutantes
Sus derechos de explotación duran 50 años desde el día 1 de enero siguiente a la interpretación o ejecución. Para los productores de fonogramas expira a los 50 años desde que se hubiera hecho la grabación. Ahora bien, si el fonograma se hubiera publicado lícitamente durante este plazo de 50 años desde la grabación, entonces los derechos expiran a los 70 años desde la primera publicación lícita. Se extiende aquí el plazo. Para los productores de primera fijación de una grabación audiovisual, la duración será de 50 años desde el 1 de enero del año siguiente a su realización. Para las entidades de radiodifusión, los derechos durarán 50 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la realización por primera vez de la emisión o transmisión. Y para las fotografías, un plazo de 25 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o la reproducción. Hay otros plazos para bases de datos, etcétera, pero creo que como esto es solamente unas pinceladas sobre propiedad intelectual, os dejo en vuestras manos si queréis estudiar la asignatura optativa de propiedad intelectual y aprender un poquito más sobre la materia. Y sin más, quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda de algo de lo que hayamos visto, lo que hayamos visto en clases previas. Me podéis escribir un correo para plantearme las dudas que tengáis o solicitarme una tutoría si la necesitáis. Muchísimas gracias y buena semana.